Hola amigos de Política y mucho más, nuevamente en un programa más y una emisión más de este programa en donde tratamos de ver la realidad más allá de la coyuntura, pensar a mediano y largo plazo. Hoy nos acompaña el presidente de CAPECO, Humberto Martínez. Bienvenido Humberto a De Política y mucho más. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por asistir. Humberto, hay varios temas. Justamente vivienda, como para ir al grano. Vivienda, el Ministerio de Vivienda acaba de aprobar un decreto supremo, el número 002-2021, donde el 15 de enero lo publican en el Peruano y autorizan que el reglamento de ley que amplía los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales, dictando medidas para formalización. Ustedes han sido bien críticos en esto porque, claro, todos los gobiernos siguen extendiendo la formalización del trabajo que hacen con mucha eficiencia los traficantes de terrenos y entonces, claro, generan invasiones, ocupan terrenos que no les corresponden o que corresponden a todos y poco a poco, conforme van pasando los años, 5, 10, 15, 20 años, justifica formalizarlos y darles el título. Pero en realidad estamos formalizando la invasión, es decir, no estamos atacando el problema de fondo. ¿Qué opinión tienen ustedes como CAPECO al respecto? Ustedes han sido bien críticos en este tema. Sí, no solamente nosotros, o sea, creo que aquí lo importante es destacar que hubo una sola voz de todos los interesados en los temas de construcción, formalización, ciudad. Entonces, desde colectivos de la sociedad civil, colegios profesionales, gremios de distintos tipos, hemos comunicado nuestra abierta oposición a que se sigan formalizando invasiones. Esto tiene varias aristas, ¿no? La primera es porque no le permite a la gente acceder a una vivienda adecuada. Segundo, porque promueve un delito que es, según la DIVIAC, el segundo delito más importante en el Perú después del narcotráfico. Además, O sea, mafias, no es una cosa menor, son mafias que en muchos casos ya se han demostrado, tienen capturados comisarios de la policía, tienen capturados alcaldes, jueces, fiscales, de todo. Entonces, también se está promoviendo, se está alentando un negocio ilícito, como te digo, que es el siguiente después del narcotráfico en el Perú. Y el tercero es porque lo que se está produciendo es muy mala ciudad. Y aquí hay que tener cuidado porque las inversiones de capital luego son muy difíciles de deshacer. O sea, tú podrías cometer algún error en cualquier otro ámbito de las políticas públicas y luego los puedes corregir. En la vida nos va a pasar que cometemos algún error y luego lo corregimos. Cuando las inversiones de capital de las familias son fuertes, como por ejemplo ponerle una casa sobre un lote invadido, eso no se recupera, o sea, eso no obedece a soluciones temporales, eso va a quedar para siempre así. Entonces, estamos realmente destruyendo el futuro de muchísimas personas al fomentar, porque esto de repetir y de seguir ampliando los plazos de formalización ya se convierte en una norma de fomento, ¿no? Al fomentar que se sigan invadiendo distintos suelos en las grandes ciudades del Perú para hacer vivienda. ¿Y cómo logramos cambiar el chip de estos gobernantes que tenemos digamos, en el país? Porque además es una práctica que viene de los últimos 30 años, 50 años. Es decir, seguimos reproduciendo, simplemente, no, ya amplíalo, amplíalo, amplíalo. ¿Cómo le cambiamos el chip a esta gente que está en el gobierno y que no se da cuenta de que lo que está haciendo es ir para atrás? Mira, las ciudades son entes muy complejos, entonces para un problema complejo no existe una bala de plata como solución. Son múltiples soluciones, entonces hay que atacar el problema desde el urbanismo, uno, desde el financiamiento, dos, por eso te hablaba de que estos son inversiones de capital grandes y de largo plazo, entonces es importante fortalecer las medidas de financiamiento, pero sobre todo desde el suelo. Y ahí es importante que el ministerio, entendemos, porque lo han comunicado, lo han hecho público, están trabajando ya en una ley de suelo que permita ordenar el territorio. Están trabajando también en la posibilidad de que haya una entidad que maneje el suelo público. Recuerda que quienes enriquecen con esto son traficantes y también son las comunidades campesinas de la costa, que muchas veces de campesinas no tienen nada y son los que tienen la tierra y en teoría no la pueden vender. Y luego está el Estado, que el Estado y las comunidades campesinas son los grandes terratenientes de este país. Uh-huh. Y es ese suelo el que tiene que ser tomado por alguna entidad pública, ojalá una empresa pública de suelo, para que sea administrado de manera eficiente y además
que permita que se pueda rápidamente formalizar, porque la gente no es que invade porque no tiene nada que hacer ese día, la gente invade de la mano de una mafia de traficantes porque finalmente también necesitan un lugar para vivir, se necesitan más de 150.000 viviendas por año en el Perú y formalmente no alcanzamos a hacer ni siquiera 50.000. ¿Qué medidas debiera puntualmente hacer el gobierno para que la producción formal de viviendas se incremente? Es decir, programas como Techo Propio, Mi Vivienda, ¿son insuficientes? ¿Qué más hay que hacer? Aparte de este modelo o esta empresa pública de manejo de suelos que existe además en otros lugares como Colombia, con mucho éxito además, ¿no? Porque compran literalmente o expropian terrenos para justamente ordenar la ciudad y que tenga una lógica, un sentido, un equipamiento urbano integrado, y no como ocurre en esta ciudad o en nuestras ciudades, en donde más bien parece que creciéramos por compartimentos estancos separados, dándonos la espalda, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, como ocurre con Asia, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Hemos creado un centro, ¿no? de playas espectacular, ¿no es cierto?, al sur de Lima, pero toda enmurallada y dividida, no integrada a los pueblos que son los que le dan servicios a esta población rica, pero tenemos un muro que divide esa ciudad, no es una ciudad integrada, la playa ni siquiera es pública, se privatiza en la práctica. ¿Cómo cambiamos ese chip? ¿Qué medidas plantearían ustedes de CAPEC? Por eso, para eso es importante la ley de suelo. Es imprescindible que el Perú tenga una ley de suelo y una ley de suelo y de ordenamiento territorial. Entonces, que evite que sucedan estas cosas, que es, si yo voy a hacer un parque industrial, en el parque industrial trabajan personas. ¿Dónde van a vivir esas personas? Y esas personas tienen niños que van a la escuela. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los centros de salud? Ahora que hemos tenido la pandemia, hemos sufrido porque la primera línea de la red de salud en muchos casos no existe, las invasiones no tienen los espacios para poner, por ejemplo, las postas médicas o los puestos de salud, que es la primera línea de defensa, donde te tienen que atender. Una persona no tiene por qué ir al hospital Rebagliati cuando se siente mal, tienes que ir al lugar más cercano a tu barrio. Entonces, en la medida en la que esas organizaciones no están bien hechas, no funcionan para otros usos. Ahora, tú me preguntas qué cosa tiene que hacer el gobierno. Te decía, primero, proveer de suelo. No hay, a diferencia de Colombia, Brasil, otros países donde los grandes terratenientes son terratenientes agrícolas, en el Perú no hay prácticamente que expropiar mucho o prácticamente nada, porque el suelo, las Fuerzas Armadas, el suelo lo tienen las Fuerzas Armadas, lo tiene el Estado, lo tienen las comunidades campesinas, hay que administrarlo. Y administrarlo eficientemente para que se ponga al servicio de las familias vía que se construyan viviendas de manera formal, ya sea viviendas que permitan crecer luego, como las viviendas de Previ, o viviendas terminadas en edificios. Hay distintos tipos de soluciones, no se tiene que adoptar una sola solución. Entonces, primero es fortalecer las políticas de suelo, y la segunda que es importante es fortalecer en el largo plazo las políticas de financiamiento, sobre todo los subsidios. Esto no puede ser una discusión que se tenga cada año en el presupuesto de la República. Colombia, que tiene 25% más habitantes que nosotros nada más, este año, el año 2020, ha entregado 195.000 viviendas. Nosotros no hemos llegado ni a 55.000. Y este año, el año 2021, con pandemia y todo, Colombia está pensando llegar a las 205.000 viviendas. Y ese es el ritmo que vienen trayendo hace tiempo. ¿Qué es lo que han hecho? Fortalecer más aún de lo que ya eran fuertes los programas de subsidio de vivienda. Por ejemplo, en Colombia, como en Perú, no te permitían tomar un segundo crédito con subsidio. Entonces, lo que han dicho es, oye, pero si las etapas de la vida de las personas son varios, ¿por qué el Estado no puede ayudarle a comprar su vivienda por una segunda vez? Entonces, han liberado eso, y esto lo que ha hecho es ha permitido que la gente que se compró una casita muy pequeña en algún momento y ha progresado y quiere y puede comprarse una casa más grande, recibe también una ayuda del Estado. Esto no solamente porque permite que la gente viva mejor, menos hacinada, sino también porque además mueve una industria que tiene detrás, en el Perú, por ejemplo, a 1 millón de personas trabajando, y mueve muchísimas fábricas. De hecho, te das cuenta que el sector construcción es el que más ha crecido en los últimos meses, y las industrias que más han crecido en los últimos meses son industrias asociadas a construcción. Sí. Efectivamente. Entonces, de hecho, siendo ustedes, además, justamente industria, y era el otro tema que quería conversar contigo, creo que lo único o lo más inteligente de esta cuarentena, porque la cuarentena en sí misma no me pareció muy inteligente, pero lo más inteligente de la cuarentena es que esta vez construcción
no lo paralizaron. Ujú. La primera Claro. ola, una parálisis completa de toda la estructura productiva, ¿no es cierto? Incluyendo a producción, incluyendo a la construcción. Y eso creo que fue un error garrafal, porque yo conversando en algunas ocasiones contigo, tú me decías, pero peor que eso fue cuánto se demoraron para abrirlo de nuevo. Claro, al comienzo todos teníamos muy poca información y esto era un problema que sucedía en todo el mundo. Algunos países tenían 2, 3 semanas de mayor información que nosotros, pero en general no todos teníamos información. Entonces, podía aceptarse o entenderse que en la primera cerrada cerraran todo, ¿no? Difícil, los hornos de acero, por ejemplo, apagarlos y prenderlos cuesta muchísimo dinero, es muchísimo esfuerzo que hay que hacer ahí, lo mismo en los de cemento, pero bueno, podía entenderse que la emergencia que estaba viviendo el planeta entero obligara a cerrar todas las actividades, incluida construcción. Pero lo que no se entendía es por qué se demoraba tanto en abrirse, y segundo, por qué se intentaba generar tanta regulación para su apertura. Ese sí fue un gran error, tomar tanto tiempo en abrir un sector que ya se ha demostrado que prácticamente no tiene contagios, porque la gente, las obras no tienen muchas personas. Vamos a hacer un ejercicio en un edificio donde pueden vivir 1000 personas, en el pico trabajan 250 obreros. Ese edificio está ese edificio está al 25% de su capacidad. O sea, cuando se habla de reducir al 50% de los aforos, las obras caminan al 25% del aforo real que se va a tener, ¿no? Entonces, no han habido tantos contagios, las obras se hacen normalmente en espacios abiertos, hay un registro de los trabajadores tienen seguro, o sea, la construcción formal, más bien lo que siempre decíamos es podía ayudar a contener, o sea, a contener la pandemia en la medida en la que se podía registrar a la gente. Nosotros, todos los constructores, temprano registramos a la gente, les pasamos el oxímetro, se les toma la temperatura. Eso debe ayudar a que la gente esté más controlada. Entonces, ahora, afortunadamente, y nos parece que ha sido más inteligente, no se ha parado el sector construcción y estamos viendo que va avanzando sin problemas. Y la idea es que no se pare, no solamente porque no se están efectuando contagios, sino por el efecto dinamizador que tiene, y la gente también está preocupada por su economía, los trabajadores están preocupados por su economía y las economías de sus familias. Entonces habría que hacer un llamado al gobierno para seguir en esta línea. Hay que financiar más, meter más plata en subsidio y vivienda social, porque esa es la mejor forma de combatir estas mafias de tráfico de terrenos que ahorita pues tienen una ampliación más para seguir delinquiendo, ¿no? Humberto, gracias por mejor aún si las metas que se establecen son metas de vivienda nueva. Hay un programa que es el de construcción en sitio propio, que es un programa bastante noble, bastante bueno, que ayuda mucho a las personas, pero la verdadera meta que mide esta capacidad de irle ganando al invasor, de ir venciendo a la invasión, es cómo estamos en vivienda nueva. Esa es la mejor medición de qué tanto hemos avanzado. Ustedes hicieron un cálculo que más o menos el 80% de la construcción en el Perú era autoconstrucción. Era justamente... un poco más de 2/3 partes, ¿no? Digamos el 70% tal vez. Sí, ese es la meta es justamente que eso se reduzca al mínimo, que sea parte de una construcción formal. No se va a poder eliminar, pero es mejor que se reduzca. Y tengamos en cuenta algo, que es que el Perú es un país sísmico y no hemos tenido un sismo fuerte en los últimos años en las grandes ciudades del Perú. Chimbote ya tiene 1 millón de habitantes y está en una zona súper sísmica. Lima también tiene casi 40 años sin un sismo y acá viven 10 millones de habitantes. Y yo creo que la segunda, así como el COVID nos pasó la cuenta porque la gente vivía sin nada, porque no tenía buenos servicios, porque no tenía acceso a centros de salud, el día que llegue un terremoto, con pena, vamos a tener que lamentar un problema similar como el que estamos lamentando ahora con el COVID. Y estoy seguro peor que el COVID. Ojalá toco madera y que no ocurra en muchos años. Humberto, gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos en De Política y mucho más. Espero tenerte en una nueva ocasión para seguir comentando cómo va el país. Y amigos, esta edición nuevamente con Humberto Martínez, presidente de CAPECO, de la Cámara Peruana de la Construcción, y espero que nos veamos en un nuevo episodio con un nuevo invitado tan interesante como Humberto. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Juan Carlos.